Atención, estos son los titulares del día de hoy. El embajador Vecchio condenó invitación de Nicolás Maduro a la cumbre iberoamericana. Estaban con una laraca en España de que Maduro va a hablar, de que Maduro en la iberoamericana. ¿Y quién más va a hablar en la iberoamericana? Le pregunto a los medios españoles. ¿Quién más va a hablar? Maduro, presidente constitucional de Venezuela. Pero entonces dije, tienen la laraca. No hablo. Mandé a la vicepresidenta. Fuerza Aérea confirma sobrevuelo de avión militar ruso en territorio colombiano. También expresamos el rechazo a las situaciones reiteradas en que aeronaves de ese país han incumplido las condiciones definidas en autorizaciones de sobrevuelo emitidas por Colombia. Senadores de Estados Unidos buscan reevaluar la venta de F-35 Emiratos Árabes Unidos por temores sobre China e Israel. El acuerdo, si obtiene la aprobación, tendrá un valor de 10.4 billones de dólares. En el caso de una venta militar extranjera, la Agencia de Cooperación para la Seguridad de la Defensa normalmente envía recomendaciones de aprobación al Congreso después de considerar los pros y los contras de la venta. Confirmaron que el conflicto en Apure responde al enfrentamiento con la facción de Iván Márquez y Jesús Santri. Desplazando y asesinando líderes sociales y campesinos, pero que ahora se denominan Segunda Marquetalia. Saludo cordial para todos. Entramos de inmediato con nuestra ronda de noticias. Información, noticias, contexto, todo lo que necesitas saber en Noticias de Última Hora. Atención, el embajador Carlos Vecchio condena la invitación de Maduro a la cumbre iberoamericana y no se debe dar tribuna a un fascineroso de lesa humanidad. El embajador de Venezuela ante los Estados Unidos, Carlos Vecchio, condenó que el presidente Nicolás Maduro haya sido invitado a la cumbre iberoamericana a pesar de que la mayoría de los Estados miembros manifestaron su compromiso con la democracia en Venezuela. Maduro es el obstáculo que impide al pueblo venezolano transitar a la libertad, la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela, afirmó Vecchio en un mensaje publicado a través de sus redes oficiales. Por otra parte, en la Cumbre de las Américas de 2018, la canciller del Perú declaró a Maduro que no será bienvenido, invocando la Declaración de Quebec del 2001. Sobre esta base, y dada la actual situación en Venezuela, el Perú ha decidido expresar, con respecto a la invitación al presidente Nicolás Maduro a la octava Cumbre de las Américas de Lima, que su presencia ya no será bienvenida en dicho encuentro. Por otra parte, la ruptura de la democracia constituye un obstáculo insuperable para la participación de un Estado, acotó el funcionario. Y a la letra dice, cualquier alteración o ruptura inconstitucional del orden democrático en un Estado del hemisferio constituye un obstáculo insuperable para la participación del gobierno de dicho Estado en el proceso de la Cumbre de las Américas. Sin embargo, el representante del gobierno legítimo de Venezuela ante Estados Unidos resaltó que Maduro es tóxico, desconocido por el mundo libre y con una recompensa de 15 millones de dólares sobre él. Porque mientras se habla, se conversa, se dice, se propone, mueren niños en Venezuela. Y las soluciones tienen que darse rápido. Y la única solución a la crisis de Venezuela pasa por la salida de Nicolás Maduro. Ese es el planteamiento nuestro allí. Y el presidente interino lo ha dicho. Si eso no está planteado, si eso no está dispuesto ni siquiera a discutir este aspecto, sencillamente no se está allí. Por otra parte, la misión de determinación de hechos de las Naciones Unidas lo hace responsable de actos fascinerosos de lesa humanidad. Y creo que va a quedar claro que el obstáculo hoy para la paz es Nicolás Maduro, quien hoy ha metido a Venezuela en una guerra sin declararla es Nicolás Maduro. Nuestra economía se ha contraído el 60%, eso solo ocurre en países en guerra. 10 millones por ciento de inflación, 4 millones de refugiados. Eso es un país en guerra. Hoy Nicolás Maduro es la guerra en Venezuela. Díganos usted qué opina. ¿Tendrá razón el embajador Vecchio en condenar esta invitación al gobierno autoritario de Maduro a la cumbre iberoamericana? Empieza a emitir tus opiniones en nuestra zona de comentarios. Avance informativo de último minuto. Atención, y en otras noticias de hoy, atención, porque la Fuerza Aérea confirmó el sobrevuelo de un avión militar ruso en el espacio aéreo colombiano en la mañana del lunes, que iba a ingresar por una posición diferente a la autorizada. La Fuerza Aérea confirmó el sobrevuelo de un avión militar ruso en el espacio aéreo que iba a ingresar por una posición diferente a la autorizada. La aeronave del gobierno ruso, que se dirigía desde Moscú hacia Nicaragua, tenía permiso de sobrevolar por el norte de La Guajira, pero no tenía autorización de ingresar al espacio colombiano, por lo que se activaron las alertas. Sin embargo, los radares del Sistema de Defensa Aérea Nacional detectaron que la aeronave ingresaría por una posición diferente a la autorizada,
razón por la cual se ordenó el despliegue de aviones Kafir, con lo que interceptaron y ordenaron la salida inmediata, orden que fue acatada por el avión ruso. Una vez conocida esta información, el Centro de Comando y Control de la Fuerza Aérea Colombiana ordenó la salida de los aviones interceptoras, de acuerdo con los procesos de una interdicción aérea, afirmó la Fuerza Aérea Colombiana. Se le indicó al embajador Tatumatse la importancia de una pronta respuesta de su gobierno y que ésta tenga las garantías de que las graves y sistemáticas violaciones del espacio aéreo colombiano no se repetirán. El comunicado de la FARC resaltó la capacidad de respuesta de las tripulaciones de los CAFES, quienes dieron un manejo apropiado a la situación, ejerciendo la soberanía y el control del espacio aéreo, demostrando así la capacidad con la que cuenta Colombia para la defensa de su territorio. Díganos usted qué opina de ese titular del día de hoy. La Cancillería, en nombre del Gobierno Nacional, entregó una comunicación oficial al embajador de Rusia en Bogotá, manifestándole nuestra enérgica protesta por la situación generada por una aeronave rusa que violó el espacio aéreo de Colombia. Aquí está la información más importante de las últimas horas. Ok, mis amigos, y en otras noticias, senadores de Estados Unidos buscan reevaluar la venta de F-35 a Emiratos Árabes Unidos por temores sobre China e Israel. La administración Biden debería reconsiderar el acuerdo de venta de cazas de quinta generación F-35. Es la opinión de un grupo de senadores demócratas que han expresado sus temores de que esta entrega podría ser un peligro para la seguridad de Israel y comprometer los secretos tecnológicos ante China. Esto si el Congreso de los Estados Unidos aprueba una propuesta para vender 50 de estos aviones de última generación a los Emiratos Árabes Unidos. El acuerdo, si obtiene la aprobación, tendrá un valor de 10.4 billones de dólares. En el caso de una venta militar extranjera, la Agencia de Cooperación para la Seguridad de la Defensa normalmente envía recomendaciones de aprobación al Congreso después de considerar los pros y los contras de la venta. En el caso de la posible venta a los Emiratos Árabes, la Casa Blanca optó por eludir a esa agencia y notificó directamente al Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara la semana pasada. Un dúo de senadores demócratas, encabezado por el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, Bob Menendez, ha presentado un proyecto de ley que apuntó un acuerdo pendiente y concluye la venta de 50 cazas F-35 por un valor de 10.400 millones de dólares. De esa manera buscan que la administración del presidente Joe Biden ofrezca al Congreso una serie de garantías y compromisos para que las tecnologías sensibles de los F-35 y la seguridad de Israel estén totalmente protegidos. Por otra parte, Menendez, quien lideró la oposición a los esfuerzos del expresidente Donald Trump, teme además que las armas suministradas a los Emiratos Árabes Unidos se usen en las guerras civiles de Libia y Yemen, y expresa su preocupación sobre las relaciones del gobierno emiratí con China. El proyecto de ley requería que antes que se entregue un F-35 a cualquier país de Oriente Medio que no sea Israel, el presidente garantice que la venta no afectará la ventaja militar de Israel y se coloca en medida de seguridad tecnológica, y que el destinatario no haya pronunciado armas a adversarios de Israel o Estados Unidos. Por otra parte, en enero de 2021, la administración de Joe Biden anunció una revisión total de todas las ventas de armas recientes aprobadas por la administración anterior de Donald Trump, incluyendo la venta de los F-35 a Emiratos Árabes Unidos. Antes de continuar con el siguiente titular, te invitamos para que te suscribas a nuestro canal, actives esta gran campana y compartas este video. También para que perpetúes todas tus opiniones en nuestra zona de comentarios, y también les damos las gracias por apoyarnos y seguir a nuestro canal de noticias internacionales. Continuamos con la información del día de hoy. Atención, confirmaron que el conflicto en Apure responde al enfrentamiento con la acción de Iván Márquez y Jesús Santrich. Johnny era el tercer jefe del grupo disidente. Reveló en un video que los desacuerdos en territorio fronterizo venezolano son una disputa con la nueva Marquetalia. Lamentamos profundamente los hechos presentados en los últimos días en las áreas de frontera con nuestro país hermano de Venezuela, y condenamos la alianza quien generó esta confrontación en obediencia a intereses ajenos al carácter revolucionario. Así lo dijo alias Jonier, el tercer jefe del grupo de Gentil Duarte, que leyó rodeado en 2 decenas de hombres y mujeres armados. Queremos clarificar que estos señores financian a unos pocos oficiales del gobierno venezolano para que hagan el trabajo sucio, que faciliten sus intereses, sus apetitos personales.
El video tiene más de 10 minutos de grabación en la que menciona la situación de guerra contra el Estado colombiano. Lo más significativo es que revela la razón de los enfrentamientos con el grupo disidente Nueva Marquetalia que dirige Iván Márquez y Jesús Sandris. Por otra parte, el 21 de marzo el ataque al campamento de alias Farley, perteneciente al grupo armado de alias Gentil Duarte, escaló hasta el fallecimiento de 8 miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, alguno como consecuencia de las minas antipersonales en las que el grupo armado ha sembrado en parte del territorio que controlan en la frontera con Venezuela. Días después del primer ataque, Nicolás Maduro ordenó cero tolerancia con los grupos armados irregulares colombianos, agregando que se vayan fuera de Venezuela, afirmó el mandatario, asegurando que son grupos irregulares armados disfrazados extremistas, pero que sirven a las bandas de Iván Duque y Álvaro Uribe Vélez. Díganos usted qué opina de todo esto. La orden es guerra de todo el pueblo, en defensa de la soberanía y la tierra contra los grupos irregulares y terroristas que vienen de Colombia. Díganos usted qué opina, déjanos su comentario y recuerda suscribirte a nuestro canal de noticias internacionales. También activar esa gran campana y compartir esta información en tus redes sociales. Recuerda hacer tus breves opiniones de manera respetuosa en nuestra zona de comentario. Y recuerda que si deseas compartir información de interés para nuestro canal, solo tienes que llamar al teléfono que aparece en pantalla. Y bueno, mis queridos amigos, y hasta aquí llegamos con nuestra emisión de hoy. Les recordamos que hoy es mi último día en Noticias Internacionales. Gracias por apoyarnos, se les quiere mucho. Un beso, un abrazo, bendiciones para todos. Chao, chao.